Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al segundo workshop de la ONG Gitanjáfora, construido, diseñado y pensado junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este año decidimos, con las amigas, colegas, socias, organizar de otra manera esta actividad para contribuir a las lecturas de los y las docentes, de los bibliotecarios y las bibliotecarias que están iniciando el ciclo lectivo. De este modo, organizamos 3 paneles para los distintos niveles, seleccionando, por supuesto, algunos de los envíos del Estado que llegaron entre el 2022 y el 2021 también. Para ello, entonces, es que nos reunimos, pensamos desde el año pasado qué cuestiones eran relevantes para acompañar en las planificaciones, en la selección de textos, con estos libros maravillosos, potentes, desafiantes, resistentes, como dice Martina Fittipaldi. Y bueno, lo que vamos a hacer a lo largo de estos 3 paneles divididos en niveles educativos es una lectura crítica, una propuesta, un análisis, producto también de nuestros trabajos, nuestras investigaciones, nuestros modos de leer y lo que nos ofrecen los distintos materiales que han llegado a todas las escuelas del país con este formato, por ejemplo. Este es el libro de microrrelatos de Nelvi Bustamante, Microcosmos, que tiene, por supuesto, la etiqueta de los envíos en su soporte. Me gustaría puntualizar quiénes van a hablar en este workshop, en estos encuentros críticos, en los 3 paneles. Las amigas, colegas, compañeras, Carola Hermida, Lucía Couso, Marianela Valdivia, Karina Curuchet, María José Troglia, María Yelen Bayerque, Laura Medl, Rosana Bernasconi, Elena Stapich, María Elena Struch, Romina Sonsini, Victoria Islas, Juan Cruz Arielo, Rocío Malacarne por último y yo, Mila Cañón. La importancia de poner sobre la mesa estos materiales que envía el Estado es indiscutible porque son objetos que amplían derechos, que también son en sus soportes y en su textualidad materiales desafiantes para los y las lectoras que habitan la escuela y esperan que los adultos, que los lectores expertos, construyan y acompañen a las comunidades de lectores. Hay 2 libros que me interesan sobremanera de estos envíos, especialmente porque me parece que es algo interesante que el Estado haya puesto la mirada sobre libros que alimentarían o van a alimentar, creo, sobre todo, la formación de los docentes. Me encantaría que estos libros vivieran en las salas de maestros y maestras, en las salas de profesores. Así que los invito, por último, a leer Inundación, de Eugenia Almeida, ¿sí? Un abecedario que puede volver a enamorarnos de la escritura, y también el idioma materno de Morábito, poblado de autoficciones, relatos, cuentos, esos géneros híbridos que hablan sobre la lectura, la escritura, la traducción, ¿sí? Hay uno que es mi favorito, que me parece que nos pega a todos los que tenemos grandes bibliotecas, que es el del amigo que roba los libros de la biblioteca de este otro amigo, pero los devuelve, ¿no? Me parece que es un gesto social, cultural también, que todos compartimos, que es esto de pedir los libros, de robarlos, de devolverlos, de no devolverlos, como está también tan presente en el último libro de Editorial Godot, Bibliotecas, en esos relatos maravillosos de los poseedores de grandes bibliotecas y lo que hacen y lo que piensan respecto de la lectura y de los libros. Así que la invitación de estos 3 paneles es más que nada a que podamos, ¿sí? Desarrollar un territorio de confianza,
de lecturas, de lectores, en donde llevamos esos libros a casa, esos libros que han llegado a las escuelas en un esfuerzo enorme del Estado en plena pandemia, sea un deseo, sea una tarea, por supuesto, pero sobre todo sea un gesto social, cultural, amoroso, para compartir con los chicos y las chicas en todas las escuelas del país. Gracias. Bueno, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos los que y las que estén del otro lado. En este caso voy a presentar al equipo de compañeras, de colegas que vamos a desarrollar algunos de los envíos que llegaron para el nivel primario a todas las escuelas. Estoy acompañada hoy por María Victoria Islas, Laura Med y Karina Curuchet. En mi caso voy a compartir con ustedes la lectura o el comentario de esta novela, ¿sí? Que es Dos pequeñas gatas japonesas. La novela es de Paula Bombara, ¿m? Y está ilustrada por Natalia Ninomilla. Editada por Editorial Norma y, digamos, en la colección Torre Azul. Esta novela nos propone, en principio, conocer la vida, ¿sí? Los vínculos, las relaciones, las experiencias de su protagonista, y para comenzar voy a leer el inicio del primer capítulo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian. Cuando lean Brian, digan Brian. Y mi apellido es Kimura. Sí, ya sé, no pegan ni con moco. Se lo dije a mi mamá 2 millones de veces. Y ella me contesta que de ninguna manera iba a renunciar a ponerles sus 2 nombres favoritos a sus hijos por enamorarse de un japonés. El japonés viene a ser mi papá, y el otro nombre favorito se lo puso a mi hermano, que se llama Declan. O sea que sí, soy mitad japonés y mitad irlandés, aunque nací en Argentina. Es decir, soy un argentino, pero tengo en el ADN genes de Japón y genes de Irlanda. Mi papá dice que ante todo soy de acá, porque acá nací y hablo este idioma. Y cada día me despierto acá y me acuesto acá. Pero tener una familia mitad japonesa, mitad irlandesa, es parte de mi identidad, tanto como ser de acá. Eso dice mi mamá. No sé, es una idea que tendría que pensar un poco más, porque no tengo muy claro qué significa identidad. Tampoco tengo muy claro qué significa enamorado. Y sin embargo, creo que estoy así, enamorado. Bueno, muy bien. Comienza así esta novela, que es una invitación a adentrarnos en el mundo de Brian, un mundo muy interesante y que ya delinea una estructura muy particular que tiene que ver con, por un lado, este árbol genealógico, ¿sí? Que da cuenta de estas 2 familias con culturas tan distintas, pero que a su vez se reúnen en estos 2 nenes, estos 2 hermanos que son mellizos. Y por otro lado también esta estructura que se va desarrollando y sosteniendo a lo largo de los capítulos, que tiene que ver con estos interrogantes que Brian nos plantea, ¿sí? No sabe muy bien qué significa identidad, pero nos va a hablar un poco de la identidad. No sabe muy bien qué significa estar enamorados, pero nos va a hablar un poco de eso también. Y a lo largo del texto se van presentando una serie de interrogantes que nos hacen reflexionar sobre cuestiones muy profundas y que tienen que ver con la singularidad, la particularidad, la diversidad, la inclusión, todos conceptos muy, muy interesantes y muy complejos, ¿no? Para que circulen en las aulas de la escuela primaria, ¿sí? A su vez, la historia de Brian y de su hermano va a estar atravesada por esta llegada de dos gatas japonesas, ¿no? Como lo indica el título, que también abre una serie de experiencias y de anécdotas que se vinculan con ellas. Bueno, ¿por qué consideramos que esta llegada o esta entrega es tan interesante para pensarlo en las aulas de la escuela primaria? Por un lado, el desafío de leer novelas, textos largos con los chicos y las chicas, y por otro lado también porque esta novela en particular nos plantea una estructura interesante, ya que cada capítulo inicia con una especie de epígrafe, que son unos versos que delinean, anticipan de qué se va a tratar el capítulo, además de su título. Y a su vez también casi todos los capítulos cierran con algo que a mí me pareció muy interesante a la hora de leer la novela, que es una reflexión
muy particular, muy de la infancia, ¿no? Muy de Brian, entre paréntesis, ¿sí? Esta reflexión que aparece entre paréntesis, a su vez, es como un anzuelo, ¿no? Como un puente que nos invita a seguir leyendo y a empezar el siguiente capítulo. Hay algo muy particular en la novela también que tiene que ver con el procedimiento de la descripción, trabajada de una manera muy exquisita, diría yo, muy artesanal por parte de Paula Bombara, y que en algún punto está vinculado con algo que nos vamos a enterar recién en la página 39, en donde se plantea lo siguiente. Y lo leo porque en algún punto es, digamos, es sorprendente que en la página 39 aparezca esto. Capaz tengo que decir acá que hasta ahora mi familia y yo no nos habíamos decidido a tener mascotas porque soy ciego. Tal vez ya se habían dado cuenta. Soy ciego desde bebé. En la página 39, Brian plantea esto y ahí se resignifica mucho de lo que venimos leyendo, ¿sí? Que tiene que ver con esta construcción de la descripción. No importa tanto lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, porque está asociado a esta, a este sentido que Brian no posee, pero que le ha llevado a desarrollar otros y que hacen que la narrativa de Paula Bombara se vuelva tan interesante y tan profunda, ¿sí? Por supuesto, esto es un desafío también para los lectores que se van a enfrentar a una novela en donde no importa tanto lo que pasa, sino cómo se cuenta eso que pasa, me pareció interesante. Y también a este protagonista, que es un niño, pero que tiene una mirada muy potente, muy desafiante, muy profunda, una mirada que nos invita a pensar desde su percepción del mundo, cuestiones vinculadas a la vida, a la muerte, al amor, al desamor, a la identidad, como habíamos dicho, a la amistad también y al vínculo entre hermanos, ¿sí? Paula Bombara, por supuesto que es una exquisita escritora que nos invita acá a adentrarnos en el mundo de esta familia y que nos permite hacerlo a partir de un texto de calidad muy, muy bien escrito, con un despliegue del lenguaje poético y de recursos que realmente dan gusto de ser leídos. El libro podría conectar, esta novela podría conectar con otros como El libro negro de los colores, en donde también encontramos una serie de recursos similares, por un lado como por una vía, y por otro también a mí me hizo acordar a dos libros que quiero particularmente, que son Historia de un amor exagerado, ¿sí? Y Tener un monstruo en el bolsillo, ¿sí? de Graciela Montes, que también nos proponen estas narrativas de manos de protagonistas que dan cuenta de una mirada de infancia o de las infancias, que es una mirada muy profunda y que me parece que eso también vale la pena para conversarlo en nuestras aulas, ¿sí? Todo esto, por supuesto, a partir de una narrativa que, como decía, es de calidad y que de ningún modo, por hablar de cuestiones como la inclusión, la singularidad o la discapacidad, caen en simplificaciones o en discursos moralizantes, sino que ponen en primer plano el valor estético, muy propio de la literatura y muy propio de los materiales que tenemos la suerte de que hayan llegado a las aulas y a nuestras escuelas y que, por supuesto, deseamos que cada chico, cada chica, cada niño, cada niña pueda disfrutar en sus aulas, ¿sí? Así que recomendable entonces el libro de Paula Bombara para llevar a la escuela, ¿sí? Ahora le doy lugar a Victoria para continuar. Muchas gracias. Gracias, Romy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando vean esta grabación, este video. A mí me toca y también elegí este material, Onomatopeyas, un libro de Ruth Kaufman con ilustraciones de Roger Icaza. Es un libro de poesía, ¿sí? Que está editado por la editorial amanuense, que es guatemalteca, pero que tiene una filial en Uruguay en el año 2018. Es un libro que en el año 2015 ganó un premio muy importante en México, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, al libro de poesía, y que ya, desde la tapa, desde la contratapa, los paratextos, damos cuenta que es un libro que tiene una edición muy cuidada, ¿sí? Es un libro de poesía, justamente, que aparece con un índice, con ilustraciones que complementan y nos ayudan a los lectores y a las lectoras a seguir ampliando el sentido de cada poema, y a la vez
hacia el final aparece un glosario, ¿sí? Con las palabras estrellas de este poemario, que son justamente las onomatopeyas. Les voy a leer la contratapa para compartir con ustedes la mirada y la propuesta también de este libro. ¡Wow! ¡Brum! ¡Cha! ¡Cha! ¡Crunch! Al incluir estas palabras en las páginas de los diccionarios, los lexicógrafos nos han hecho creer que las onomatopeyas son palabras corrientes. Quien las oye atentamente descubre al instante la verdad. Las onomatopeyas son poemas. Entonces, en el título, ¿sí? Ya se pone en escena esta clase de palabras, que justamente las onomatopeyas son las palabras que van a aparecer en cada uno de los poemas, de los 25 poemas que integran esta obra. Es muy interesante la exploración que hace Ruth Kaufman respecto de esta clase de palabras, porque recupera en cada uno de los poemas la materialidad del lenguaje, ¿sí? Y a la vez las onomatopeyas se van a convertir en objeto fértil, en objeto para ser manipulado, mirado, cuestionado y hasta destruido, porque empiezan a cobrar nuevos lugares, nuevas funciones en cada uno de los poemas. En algunos poemas, Ruth Kaufman las pone a jugar en su sentido más quizás habitual, que es justamente la imitación del sonido que designan. En otros casos, ¿sí? A modo de juego y a modo de exploración, como dije, aparecen interrumpiendo el hilo de poema para construir, digamos, potenciar el significado. Y en otros casos aparecen como sustantivos, en otros casos aparecen como adjetivos, hasta, por ejemplo, en el segundo de los poemas que aparece en el libro, son personajes de este poema. Después de arrollar al confiado silencio, brum, se va por la carretera deshaciendo. A su vez, cada poema, les quiero mostrar, ¿sí? La onomatopeya llama la atención desde lo gráfico y el juego, la tipografía, ¿sí? Aparecen diversos usos, aparecen las negritas, aparecen en letras mayúsculas, aparecen las dimensiones, ¿sí? De estas palabras que por supuesto habilitan el potencial significativo. Y a esta dimensión visual se le suman las ilustraciones bellísimas, originales, de Roger y Casa, que junto al uso del verso libre nos invitan también a experimentar una lectura en la que dialogan la imagen, el sonido, la espacialidad, ¿sí? Y como en los libros álbum, ¿sí? Yo cuando leía este libro también pensaba en eso, ¿no? Este también es un libro que nos invita a leer, nos invita a mirar, nos invita a escuchar, ¿sí? Digamos, prestar atención también, y mucha atención al sonido, ¿no? de estos poemas. Las ilustraciones, me parece muy significativo comentar que las ilustraciones de Icaza retoman los significados de estas palabras y a la vez nos embarcan en una travesía, en un desplazamiento a través de las páginas, de los sonidos y de los propios personajes. Porque una familia, como aparece aquí en la tapa, y algunos y simpáticos, sonrientes amigos, salen de viaje. Entonces, a lo largo del libro, ¿sí? Podemos acompañar a estos personajes en esta aventura, ¿sí? Entonces, cada poema, cada onomatopeya, entra en juego también con la ilustración de múltiples formas y de diferentes modos que nos llevan a los lectores y a las lectoras, yo estoy convencida que van a llevar a los niños y a las niñas también, a ensanchar los sentidos. Quiero compartir con ustedes el último poema de esta edición, el poema 25, que dice: el suave cri-cri en el ropero, el lento tintinear de las estrellas, el roto jo-jo-jo de los borrachos, el zis-zas de una puerta que golpea,
el sordo plic, plic, plic de la canilla, el crudo ulular de una sirena, el áspero tic-tac de los relojes. Así suena tu casa mientras sueñas. Y un poco jugando, un poco soñando con las palabras y con las imágenes, este libro es una manera sensible y poderosa para que los niños y las niñas se aproximen a la realidad, a las palabras, a los significados poéticos y también a las cosas. Entonces yo pensaba cómo pensaba en este libro en las aulas, ¿no? Y en la lectura compartida entre las maestras y los maestros, los niños y las niñas. Y lo primero que pensé fue justamente en esta propuesta de lectura y juego, ¿no? De jugar con el lenguaje propio de la poesía, pero que en este caso justamente esa relación se potencia, ¿sí? Sobre todo por la clase de palabras que tomó Ruth Kaufman para poder explorar el lenguaje poético también. Entonces pensaba de este modo lúdico propio, pensaba en el potencial de las consignas de escritura de invención que podrían surgir en el aula, en las sonoridades, ¿no? En la sonoridad de las palabras, en las sonoridades de algunas palabras, qué pasa con las distintas puestas en voz, ¿sí? Estas prácticas que llevamos a cabo los lectores y las lectoras de poesía, la lectura en voz alta por parte de la maestra, por parte de los niños, de las niñas. Pensaba en la invitación a jugar y a pensar propuestas que retomen, por ejemplo, el glosario que aparece, como les comentaba, al final del libro, ¿sí? Para seguir justamente explorando en los sonidos, en los ritmos y en las significaciones. Me parece un libro muy potente, muy hermoso, así que espero que puedan disfrutarlo mucho en las aulas de las escuelas primarias. Muy bien. Me tocaba a mí ahora, ¿no? Muy bien. Buen día, los saludo a todos y a todas que estén escuchando. Me viene muy bien la presentación anterior porque el libro que vengo a presentar yo ahora, esperen un segundo que voy a mostrarles. Aquí estamos. Yo voy a compartir pantalla, ya van a ver por qué. Les voy a compartir esta siguiente cita. Dice: 6. Los días sin cartas, largos y sin letras, largos y callados, sin nadie que los escriba, sin nadie que cuente los incendios, las cenizas que, las formas en que las flores, los ojos que siempre, las ganas de, los claros sentidos donde, el regalo para, cuando lo veas decile, el pensamiento de, tu aliento entre los días sin cartas siempre son días inconclusos. Bueno, este fragmento forma parte del libro que me toca presentar, que se llama Si tuviera que escribirte, es de Alejandra Correa y Cecilia Alfonso Esteves, y lo vengo a compartir en formato PDF porque, bueno, la editorial en donde se publica... ¿Estoy compartiendo? Perdón. Dejé de compartir, ¿no? Sin querer, perdón. Ya lo soluciono. Acá estamos. Bueno, estas cosas pasan. Acá estamos en la portada del libro que se publica en 2017 en Ediciones de la Terraza. Es una editorial cordobesa que, como estaba diciendo, se caracteriza por publicar libros que ponen muy en contacto el texto con la imagen. Hay un maridaje ahí entre ambas cosas que es muy importante. Por eso todos sus libros suelen ser libros álbum o libros objeto, libros ilustrados. Este libro es de muy difícil clasificación, como vamos a ver, pero bueno, traje la versión en PDF porque otra de las políticas de la editorial es que publica por licencias Creative Commons, que permite la digitalización de acceso libre, así que pueden entrar a su página web y rastrear todo el catálogo. Me parecía interesante traerlo en este formato para que se vea sin spoilear demasiado qué pasa cuando las líneas literarias entran en conversación con otro tipo de texturas. Por ejemplo, acá vemos ciertos papeles distintos, ¿no? Colores que empiezan a cambiar, líneas textuales,
de repente otra textura, objetos, lo que parece ser una mesa, ¿no? Y lo voy a detener acá porque me interesa los objetos que aparecen a continuación. La misma Cecilia Alfonso Esteves, que es la ilustradora de este libro, contaba en un momento del libro que los objetos que selecciona para ilustrar el libro cuentan todos historias personales, tanto propias como de vecinos, de amigos, ¿no? Entonces empieza a pasar esto de la conversación entre las historias que cuentan las líneas y las historias que cuentan los objetos. Las líneas que aparecerán no van a ser solo líneas vacías, sino líneas envueltas en un sobre, que como bueno ya se viene anticipando a partir del título. Si tuviera que escribirte, es un libro sobre cartas. Las cartas van a estar fragmentadas en distintos fragmentos numerados, como el que estuve citando al principio, en verso libre, y la enunciación suele ser en primera persona singular, pero va a aparecer a momentos una segunda persona, entonces empieza a haber una conversación, ¿no?, entre el emisor de estas cartas y el receptor de las mismas. Empieza a aparecer ese juego. La conversación entre las voces suele ser agridulce porque empieza un tono reflexivo a lo largo de todo el libro. La reflexión va a ser, por un lado, a partir de una reflexión en torno al ensayo mismo de esta actividad, el ensayo de la escritura de las cartas. El momento en que una persona decide sentarse a la mesa, ¿no? Por eso esta misma imagen, a quién va a dedicarle las palabras, qué instrumento nos servimos a la hora de escribir, habla de la Miromevic o el grafito. Así que bueno, empieza a esbozar distintas definiciones en torno a qué significa una carta. Esa es una de las reflexiones. La otra de las reflexiones es en torno al género. Entonces se abre todo otro abanico de preguntas en torno a qué hablamos cuando hablamos de género en este libro. Ya habíamos dicho que es un libro de difícil clasificación, porque bueno, por un lado, si vamos al catálogo de envíos del Estado de nivel primario, como nos caracteriza en esta reunión, se lo incluye en el grupo de poesía, como la presentación anterior, ¿no? Y si bien es cierto y está muy bien la clasificación poética, porque bueno, ya estuvimos viendo la voz, cómo se construye, los versos, ¿no? Ya sabemos que es un libro de difícil clasificación. Entra el tema de las imágenes, eso no es libro álbum, y una de las cosas que en las que más pensaba a lo largo de la lectura es en el mismo género de la carta, ¿no? Porque bueno, a pesar de que además de ser construcciones poéticas, estamos hablando todo el tiempo de pequeñas cartas ficcionales, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando, la última de las preguntas que me hacía a lo largo de la lectura es ¿qué pasa cuando llevamos este libro a las escuelas, ¿no? Primero cómo hacerlo, después por qué llevarlo. Y pensaba, como mismo dice todo el libro a lo largo de todas las páginas, en qué significa una carta hoy, ¿no? Por lo menos hasta mi generación siempre hubo un momento, llegamos a ver un momento de la escritura de las cartas, hubo una práctica, por lo menos a lo largo del juego, ¿no? Pero hoy quizás, estoy casi segura que los niños y las niñas no tienen esa llegada. Entonces, me parece muy interesante el trabajo con este libro, ya que por un lado permite la lectura, ¿no?, de estas pequeñas cartas, pero por el otro abre una puerta a un montón de posibilidades de escritura, como decían en la presentación anterior, de las propias cartas. Pasa algo con el tiempo en este libro, que es que se detiene entre el pasado, el presente de la escritura y el futuro de las futuras posibilidades.
Mismo en la ONG Gitanjáfora, sé que estuvieron haciendo el año pasado un taller con este título, Si tuviera que escribirte, donde involucraron a distintos chicos y chicas y los acercaron al juego desde este lugar. Los invito a investigarlo en la página. Y bueno, me gustaría para cerrar leerles, compartir con ustedes el final del texto. Son muy importantes los paratextos también en este texto. A ver. Fíjense que acá seguimos teniendo la mesa vacía en este caso, y dice, en la edición impresa del libro, en este espacio hay un sobre y una hoja con mi invitación a escribir una carta y escribirla. Me parecía un buen cierre poético y una invitación a todos y a todas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para cerrar este encuentro, voy a compartir con ustedes este hermoso libro llamado Achimpa, cuya autora es Catarina Sobral y que fue publicado en el año 2015 por la editorial Limonero. Catarina Sobral, para quienes no la conozcan, es una autora portuguesa, es ilustradora, diseñadora y también directora de películas de animación, y tanto ella como su libro Achimpa han sido premiados en diversas oportunidades por prestigiosas instituciones. Si exploramos los primeros paratextos con los que nos topamos al tomar el libro, podemos ver que la tapa nos presenta la misma escena que la contratapa, pero desde otro punto de vista. Bueno, este juego con las perspectivas, con pensar la misma situación desde distintas miradas, es algo que vamos a encontrar también en las ilustraciones del interior, así como las técnicas que podemos observar, los trazos con el lápiz, con crayón, las líneas puras, los colores básicos, nos van a ser una de las técnicas que vamos a charlar después cuando veamos algunas ilustraciones más en profundidad. Bueno, a través de estas ilustraciones entonces ya podemos anticipar algunas cosas, que hay libros, que hay lectores, quizás bibliotecas, pero en realidad lo que nos vamos a descubrir después con la lectura de este libro es que las verdaderas protagonistas son las palabras. Achimpa comienza así. Un día, un investigador hizo un descubrimiento muy importante. Mire esto, ¿qué pasa? Desaparecida desde tiempos remotos, fue encontrada por casualidad en un viejo diccionario apolillado. Era una nueva palabra, achimpa. La noticia trascendió rápidamente. Todos querían usar el nuevo descubrimiento, pero nadie sabía cómo hacerlo. No se sabía qué significaba y ni siquiera a qué clase de palabra pertenecía. Entonces, alguien se acordó de preguntarle a la señora Zulmira, que tenía 137 años, si conocía esa extraña palabra. Por supuesto que la conozco. Y no es achimpa, sino achimpar, un verbo de la primera conjugación. Al parecer, se achimpaba. Siempre se había achimpado y se achimparía mientras el mundo estuviera poblado. Bueno, resulta que a partir de... Cari, te silenciaste. ¿Me silencié sin querer o hace mucho que estoy silenciada? Desde resulta que... Bueno, está bien que haber silenciado sin querer entonces. Bueno, resulta que entonces toda la gente de la ciudad empezó a usar achimpa a su antojo, a su criterio, según le pareciera, ¿no? Pero encima todo empieza a cambiar porque diversas investigaciones que se van realizando simultáneamente demuestran que achimpa en realidad quizás no era un verbo, era un sustantivo o quizás un adjetivo, un adverbio, hasta una preposición.
hasta llegar inclusive al descubrimiento de una nueva clase de palabra, el perlinzo, que provoca que toda la historia vuelva a comenzar, volver al inicio, e inclusive un final con una tipografía chiquitita y unos puntos suspensivos nos demuestran que toda la historia vuelve a comenzar. Bueno, esta historia disparatada, hiperbólica, se va construyendo a través de diversos procedimientos. Por ejemplo, las ilustraciones refuerzan esta idea del boca en boca a partir de algunos elementos que se van repitiendo en las páginas, por ejemplo, un pajarito que se repite en una página y en otra, los periódicos que reproducen esta noticia o el descubrimiento de esta palabra y sus diversos significados, los teléfonos, ¿sí?, que nos hacen pensar hasta en un teléfono descompuesto, cada personaje con su teléfono. Bueno, y le imprimen un ritmo, tanto las ilustraciones como el texto, le imprimen un ritmo que genera esta confusión, este disparate, que le aporta ese efecto humorístico que tiene el texto, ¿no? Y que nos hace pensar en que nosotros como lectores también podemos imaginar y crear diferentes palabras. En este sentido, pensaba también, como algunas de las compañeras que expusieron recién, que es un muy interesante disparador para las consignas de invención, por ejemplo, ¿no? Bueno, Achimpa creemos que tiene diversas posibilidades de abordaje. En realidad es un muy buen punto de partida para reflexionar acerca del lenguaje en uso, es el lenguaje que está en constante cambio, en constante transformación, en la carga semántica de las palabras, en la forma y el uso de las distintas clases de palabras, en las posibilidades que tenemos nosotros como hablantes de apropiarnos del lenguaje para expresarnos. Es interesante también que se presentan distintos discursos, ¿no? Por un lado, ¿a quién le preguntan sobre el significado de la palabra chimpa? A la habitante más anciana de la ciudad, si ahí está el saber popular, y también a los lingüistas, a los especialistas, y a través de ellos se introduce lo que sería más como un discurso metalingüístico. De hecho, se utilizan términos muy específicos a lo largo del texto. También pensemos esto de la convencionalidad del lenguaje, ¿no? En un momento dice que es un desastre si cada uno usa Achimpa a su criterio, ¿no? Pero a la vez eso es lo que lo hace también divertido o entretenido. Bueno, en una entrevista, la autora Catarina Sobral expresó que para ella la facultad de leer imágenes es tan importante como la de leer palabras. Ayuda a desarrollar el pensamiento metafórico y la creatividad. Y en ese sentido pensaba en las ilustraciones de su libro, se relacionan de diferentes maneras con el texto. A veces proporcionan el contexto para lo que el texto está narrando, a veces, por el contrario, aportan historias singulares, ¿sí?, que van ejemplificando diversos modos en que se produce ese caos de la confusión, ese boca en boca acerca de la palabra. Hay intertextos que nos remiten a referencias culturales súper interesantes, como esta doble página en donde hay muchísimas librerías de todo el mundo, súper bella. Se trata definitivamente de un libro que puede ser disfrutado por niños, adolescentes, adultos, ¿no? O sea, cuyo valor estético, como consideramos que debe ser, digamos, excede esas etiquetas que a veces algunas editoriales utilizan para delimitar su público lector. Por este motivo también creemos que es súper importante que un libro como Achimpa forme parte de las colecciones, de los envíos del Estado, en el nivel primario también, no relacionar quizás lo que es ilustración con el nivel inicial, porque realmente desafía y estimula a los niños y las niñas a crecer en su recorrido lector y también en algo que es muy importante, que es el conocimiento de los diferentes lenguajes artísticos. Esto que dice Isbach en la otra lectura, por ejemplo, ¿no? Y que la autora lo mencionaba en esa frase que les comenté. Es importante leer el texto, leer las ilustraciones, y es un ejercicio que es muy interesante hacer con otros en las aulas. Bueno, pensaba también que cuando Victoria presentó a las onomatopeyas,
Bueno, hay varios libros, ¿no?, que nos invitan a jugar con las palabras, de diferentes modos, ¿no? Vamos a empezar en La Gran Fábrica de las Palabras. También para seguir la línea del libro que presentó Romina, también si pensamos en novelas, puede ser La Reunión de las Palabras, El Almacén de las Palabras Tristes. Hay muchos textos, libros, álbum, novelas, cuentos, en donde las palabras son las protagonistas y nos permiten hacer diversas cosas, crear, y bueno, y nos invitan a jugar con el lenguaje. Bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Mila. Gracias, Cari. Qué lindo. Es uno de mis favoritos y eso era lo que quería hacer en un minuto ahora. El recorrido por los libros del Estado de estos últimos envíos me ha deparado muchísimas alegrías, también mucho trabajo en algunos ámbitos, y no quería dejar de volver a nombrar a Nelvi. Vos hablaste de Achimpa. Creo que El abecedario de Isol es un libro que nos aproxima al juego, pero también desterritorializa de algún modo la funcionalidad del abecedario, ¿no? Hemos escrito bastante sobre el ABC, hay en Gitanjáforo un itinerario sobre abecedarios que puede constituirse en un material didáctico y de acompañamiento a los y las docentes. Llegó en este envío también el Topito Virolo, del que yo por mi edad tengo, por supuesto, la primera edición, y creo que para el nivel inicial y para el primer nivel primario es un libro que la rompe toda, ¿no? O sea, me parece que es sumamente interesante. Hay este libro que me compré en la FED, me parece también sumamente interesante, es un poemario para jugar, que es atrapante desde muchos puntos de vista, de Horacio Cavallo, Fábrica de escalofríos, de libros silvestres. Por supuesto, también ha llegado el clásico Los Tres Portugueses. Me parece que no podemos dejar de desafiarnos con la lectura de Walsh en la escuela primaria, y un libro muy querido por Romy y por mí, que es El pueblo que no quería ser gris, que nos trae un clásico a autores e ilustradores canónicos como Dumerc y Barnes, entre otros muchos que podemos leer y analizar en la escuela, porque de verdad que no hay práctica si no desarrollamos nuestra propia práctica lectora, crítica, acompañada de la teoría. ¿Romy? Bueno, muchas gracias a todos quienes estén del otro lado, que se hayan sumado a este encuentro de lecturas, de lectoras, de mediadoras que tanto nos apasiona. Este ha sido un recorrido mínimo, seleccionando algunos de los materiales de los muchos que llegaron, y con mucha alegría lo decimos, a las escuelas de la escuela primaria y también a nivel inicial y a nivel secundario. Y bueno, nuestro deseo, por supuesto, es que cada niño, cada niña pueda cumplir su derecho de formarse como lectores plenos, lectores autónomos y críticos, y para eso necesitamos de materiales a disposición, de materiales seleccionados con esta mirada tan crítica, y también materiales de calidad, y sin lugar a dudas maestros y maestras que se atrevan a llevar esos materiales al aula, a hacer intervenciones, lecturas en voz alta, lecturas compartidas y conversaciones literarias o intercambios posteriores que sean honestos, que sean potentes y que les den la palabra a cada niño, a cada niña, en este año tan particular en el que estamos conmemorando los 40 años de democracia continuada en nuestro país. Así que nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado este encuentro y seguimos en contacto en algún otro espacio de formación. Gracias.